el día de hoy les quiero socializar el proyecto de investigación e inteligencia artificial aplicado a la identificación de tipologías constructivas del 2022. Este proyecto de investigación surge de las necesidades de la Dirección de Gestión Catastral en continuidad de otros proyectos que ya se han venido desarrollando en la dirección. El orden de esta presentación está enmarcada en 6 secciones. La primera es una breve introducción y los objetivos de esta investigación, una socialización de la metodología de tipologías constructivas, unos conceptos preliminares y métricas, aplicación de inteligencia artificial en tipologías constructivas, el estado del arte, los antecedentes, el modelo como tal y las conclusiones. Este proyecto está enmarcado en el catastro multipropósito, donde una de sus tareas es la evaluación masiva. Para esto necesitan el cálculo del valor predial. Una de las metodologías para calcular ese valor predial tiene que ver con el valor del terreno y el valor de construcción. El valor del terreno se hace a través de las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas, mientras el valor de construcción se trabaja a través de la oferta inmobiliaria y actualmente pues, se está intentando implementar la metodología de tipologías constructivas. La metodología todavía se encuentra en un proceso de validación. En el 2020 se planteó un proyecto de investigación que buscaba facilitar el proceso evaluatorio en una de sus componentes y era automatizar el proceso de tipologías constructivas. Los objetivos de esta investigación era primero realizar una validación de tipologías constructivas para predios residenciales y en segundo, desarrollar una solución que permita la clasificación automática de tipologías constructivas a través de la guía metodológica por el IGAC, empleando imágenes de fachadas de predios que posee el IGAC, ya sean del barrido masivo o del IVP, el índice de valoración predial. Les voy a dar una descripción muy breve de la metodología de tipologías constructivas. Esta metodología es muchísimo más amplia de lo que voy a exponer. Este es tan solo un esbozo. Entonces, las tipologías constructivas es la clasificación o agrupación a partir de características para las cuales fueron creadas las construcciones o edificaciones. Dentro de las características tenemos el armazón, los acabados, la altura, la estructura, entre otros. Están divididos en 3 grandes categorías, que son residencial, comercial e industrial. Dentro de las residenciales tenemos 12 tipologías, dentro de las comerciales tenemos 6 tipologías y dentro de las industriales tenemos otras 6 tipologías. Por la complejidad del problema que vamos a abordar, tomamos la decisión de enfocarnos en solo las tipologías residenciales. Es importante aclarar que este insumo de tipologías constructivas necesita otros insumos para hallar el valor comercial. Es solo uno de los insumos y existen otras componentes que también se deben tener en cuenta para este avalúo comercial. Usualmente los avalúos vienen dados por el puntaje de la ficha predial y a partir de los valores, a partir de estos valores de la ficha predial se obtienen los valores de construcción. La idea inicial bajo la que se plantean las tipologías constructivas es que existe una relación directa entre el puntaje de la ficha predial, que tenemos por acá, estos son los puntajes que puede darnos la ficha predial. Existe una relación pues, entre el valor de construcción y por lo tanto se puede decir que hay una relación entre las características de las fachadas. Los expertos temáticos tenían como hipótesis o tuvieron como hipótesis asignar a las tipologías constructivas un cierto puntaje de la ficha predial. ¿Con qué objetivo se hace esto? La idea es hacer la evaluación del predio sin tener que ingresar al predio como tal. Esto es importante porque, digamos que por cuestiones de seguridad, no todas las personas están dispuestas a que los evaluadores ingresen a sus predios.
Entonces la idea es, a partir de solo la fachada, poder dar un valor que ayude a hallar ese valor comercial. Entonces, a partir de esa relación que hicieron los expertos temáticos del puntaje predial con una tipología, buscaron las características que tenían ese tipo de predios. Entonces, por ejemplo, la categoría 1A va de 1 a 6 puntos en la ficha predial, correspondería a una construcción o una fachada que tenga un armazón de madera, un muro de material de desecho o esterilla, cubiertas de material desecho, telas asfálticas y tierras. Y así sucesivamente se fue desarrollando una a una las tipologías y se fue revisando qué tipo de materiales tenían las construcciones y qué tipo de características para aglomerarlas y solo revisar a partir de las características, asignar ese valor de tipología constructiva. Es importante decir que esta metodología todavía se encuentra en un proceso de validación y se han hecho algunas aproximaciones a estas validaciones y se han hecho 2 ejercicios como tal de validación. En este momento yo les voy a mostrar uno de los ejercicios que se realizaron. En este caso tenemos un total de 3.562 predios. Las imágenes fueron etiquetadas. Las imágenes fueron etiquetadas a partir de la relación que existe con la ficha predial. Entonces buscamos, cada fotografía tenía una información alfanumérica y también nos daba el puntaje de su ficha predial. A partir de esos puntajes etiquetamos las imágenes. En esta columna que dice total, vemos cuántas imágenes están en cada categoría. Entonces, por ejemplo, 1A hay 58 imágenes, 1B hay 451 imágenes, 2A hay 486 imágenes. Luego, 2 expertos temáticos de tipologías constructivas etiquetaron las imágenes solo a partir de observación, no tenían más datos. Y la tabla nos muestra el movimiento de esas imágenes. Entonces, por ejemplo, la categoría 1A, nosotros etiquetamos 58 como 1A y 58 efectivamente eran tipología 1A. La tipología 1B teníamos 451 etiquetas hechas por ficha predial y los expertos temáticos nos dijeron 388 coinciden efectivamente con 1B y el resto se tienden a mover a las tipologías más cercanas. Hay que tener en cuenta que las tipologías son muy cercanas, entonces estos valores, estas imágenes van a tender a moverse o a la 2A o a la 1A, en este caso porque estamos hablando de la 1B. Y pues así sucesivamente se hizo con las imágenes para hacer una pequeña revisión, una validación parcial, digámoslo, de las tipologías y cómo se están moviendo. Entonces, las tipologías tienden, obviamente, porque si hay un experto, hay un ojo humano que lo está viendo, pues también genera un porcentaje de incertidumbre y se va moviendo según la persona que aprecia esa tipología como tal. Listo. Dentro de esta pequeña validación que hicimos, hablamos de las tipologías, tienen un catálogo de tipologías, la idea es aplicarla en todo el país. Sin embargo, previo a esa implementación de las tipologías, se debe hacer una caracterización de las zonas a intervenir catastralmente. Entonces, si efectivamente todas las tipologías nos casan en un cierto territorio, o se deben cambiar o agregar tipologías. Antes de realizar el proceso de intervenir un terreno, un territorio, catastralmente. Como segunda medida, con el objetivo de que la clasificación de fachadas sirva como herramienta de evaluación, pues debe también considerarse otras componentes. Acá pasaba algo, hablándolo ya con los expertos, y ellos nos decían, sí, se mueve una categoría un poquito más arriba o un poco más abajo, y la razón es porque de pronto el entorno donde se vive, la casa de pronto es muy bonita, su fachada es muy bonita, pero el entorno no da para que llegue a una tipología tan alta y por eso se reduce el valor de la tipología a una más baja. Entonces es importante tener en cuenta otras variables que agreguen a la metodología de tipologías. Y pues como última medida, las tipologías no deben aplicarse en municipios, barrios, sectores
que sean declarados conservación arquitectónica, histórica o patrimonial. Entonces, todavía estamos todavía se está haciendo un proceso de validación de esta metodología. Bueno, por otro lado, quisiera hablarles de unos conceptos preliminares, los cuales vamos a usar en nuestro proyecto de investigación y creemos que son fundamentales. Entonces, los conceptos serían redes neuronales, la técnica de transfer learning y métricas de evaluación. La red neuronal es un algoritmo de aprendizaje automático o de machine learning que trata de simular las conexiones que tienen las neuronas en el cerebro humano. Este tipo de algoritmos, en general los algoritmos de machine learning supervisados, requieren dos conjuntos, uno que es el conjunto de entrenamiento y uno que es el conjunto de testeo. El conjunto de entrenamiento son datos que tienen una variable de respuesta o una etiqueta según el problema que queramos desarrollar. En nuestro caso es una etiqueta porque es un problema de clasificación de fachadas. A partir de estas etiquetas y de estos datos, el algoritmo lo que hace es aprender patrones y nos permite, en nuestro caso, clasificar, en nuestro caso específico, imágenes. Y pues tenemos por otro lado el conjunto de testeo, que nos permite evaluar nuevos datos para nuestro modelo. Listo. En particular, existen unas redes, un subconjunto de las redes neuronales, que son las redes neuronales convolucionales. Estas redes tienen una gran habilidad para tratar información de tipo imágenes, voz, audio. Y la razón es porque estas redes se especializan en encontrar patrones espaciales que hacen a través de las estructuras intermedias del modelo como tal. Entonces, en el caso específico, por ejemplo, de un rostro, uno tiene un rostro, el primero reconoce bordes y a medida que va avanzando la estructura, que se llaman, en el caso de las redes neuronales, capas convolucionales, él va encontrando otros patrones, entonces encuentra los patrones de orejas, de nariz, de ojos, de boca, y eso también le permite determinar si es un rostro o no es un rostro. Precisamente porque él determina patrones espaciales y es muy bueno con imágenes, por esta razón fue que usamos redes convolucionales. Por otro lado, entrenar redes es un proceso altamente costoso, tanto en nuestro caso en cantidad de número de imágenes y en poder computacional. Por eso existe una metodología que se llama Transfer Learning, que es un proceso toma redes neuronales preentrenadas, entonces alguien más ya entrena una red neuronal para un problema específico y lo que hacemos nosotros es coger todo ese conocimiento de la red neuronal y lo adaptamos a nuestro problema en específico. Entonces, normalmente este tipo de redes preentrenadas que se usan para hacer el transfer learning, no se las manejan, por ejemplo, empresas como Google, que tiene prácticamente recursos ilimitados para poder entrenar este tipo de redes neuronales. Listo. Por otro lado, pues tenemos que elegir las métricas con las que vamos a evaluar nuestro modelo para poder decir que también a la derecha vemos una matriz de confusión y vemos diferentes métricas que existen como son la precisión, el accuracy, la sensibilidad, la especificidad. Existen un gran número de métricas que se pueden tener. Sin embargo, nosotros solo nos vamos a acercar nos vamos a enfocar solo en dos métricas, que es la exactitud, que es el porcentaje medio entre 0 y 1, donde 0 es 0% y 1 es 100% de positivos sobre el total de predicciones. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es el porcentaje de predicciones correctas que hizo el algoritmo. Por otro lado, vamos a trabajar la sensibilidad o el recall, que es el porcentaje también medio entre 0 y 1,
de verdaderos positivos que predice sobre la cantidad de positivos. En otras palabras, la probabilidad que si yo tengo una imagen en una categoría, el algoritmo efectivamente me la prediga en esa categoría. Entonces es como mirar cada una de las categorías en específico. Listo. Ahora quiero comentarles algunos proyectos que se han trabajado en el mundo en inteligencia artificial aplicada a tipologías constructivas. En particular, son tres referencias que tenemos de nuestro estado del arte. La primera referencia que quiero hacer es un desarrollo que se hizo en Suiza, un proyecto de clasificación automática de imágenes con el objetivo de identificar construcciones patrimoniales. Entonces contaron con 10.235 imágenes divididas en 10 categorías. Dentro de las categorías habían altares, campanarios, bodegas. Y contó con un 0,96 de accuracy promedio. Por otro lado, tenemos el trabajo de Canadá. Lo que hicieron ellos fue un clasificador de construcciones con el objetivo de hacer el inventario de su ciudad. Contaron con 20.000 imágenes, 8 categorías, dentro de las cuales estaban apartamentos, iglesias, edificios de oficinas, garajes, casas. Y contó con una accuracy del 59%. Y por otro lado, tenemos el desarrollo de un clasificador de estilos arquitectónicos hecho en Estados Unidos. Contó con 19.568 imágenes divididas en 34 categorías, donde estaban diferentes estilos arquitectónicos. Y contó con una accuracy promedio del 73%, teniendo en cuenta que esta base de datos estaba desbalanceada. La categoría con mejor accuracy tuvo el 90% y el que tuvo menos fue el 32%. Listo. Entonces, por acá quiero tocar la versión 1 de este proyecto de investigación. Lo que busca es, a partir de fotografías de fachadas, realizar una clasificación automática en tipologías constructivas. Para esto, en el 2020, se desarrolló en el IGAC el proceso de clasificación automática de tipologías usando Transfer Learning. En ese momento se usó la red neuronal Movinet y se tuvo una accuracy del 48% en entrenamiento y del 32% en testeo. Contaron con 1.711 imágenes. Es importante decir esto porque comparado, por ejemplo, con este tipo de ejercicios, tienen 10.000, 20.000, 19.000. La cantidad de imágenes para el problema son muchísimas más comparadas con las que tuvimos en ese momento, que estuvieron en ese momento, que fueron 1.711. Entonces, digamos que el resultado no fue tan satisfactorio, pero tampoco se contaron con suficientes imágenes y pasaron como otras situaciones alrededor de esto, y también se contaron con 24 categorías. En el 2022, perdón, el año pasado, retomamos este proyecto y se llevó a cabo con la metodología CRISP-DM, que es como la metodología que normalmente o que usualmente se trabaja para los proyectos de inteligencia artificial. Tenemos un primer paso, que es el entendimiento del problema, un segundo paso, que es la preparación de los datos, el modelado, la evaluación y pues el análisis que hacemos. Es importante decir que en el 2022, el año pasado, se toma la decisión de solo trabajar con las tipologías residenciales, porque es la gran mayoría, y porque es un problema muy complejo y no tenemos tantas imágenes. Los desafíos de la extracción de los datos. En algunos casos tuvimos un inconveniente que no teníamos, nos daban una base de datos o nos daban un grueso de fotografías y no teníamos unas etiquetas para saber cuáles fotografías correspondían a fachadas, un identificador para los baños, un identificador
para los interiores de las viviendas. Entonces fue un poco difícil y dispendioso solo conseguir las fachadas. Por otro lado, tuvimos carpetas de imágenes donde se nos aseguraba que solo habían fachadas y se filtraban muchas imágenes que no correspondían. Entonces, por ejemplo, acá a la derecha, nosotros para asumir ese problema y solucionar ese problema, lo que hicimos fue usar clústeres buscando similitudes. Entonces, por ejemplo, acá el clúster 1 encontramos, por ejemplo, este tipo de imágenes que serían un ruido para nuestro modelo que decía imagen no disponible. Y ya el resto encontramos fachadas. Y finalmente, en algunos casos, se encontró que la información alfanumérica no estaba relacionada con la fotografía. Esto es muy importante porque nuestro algoritmo se basa en las etiquetas y nuestro etiquetado se basó bajo la premisa que el puntaje de la ficha predial tenía una correspondencia con las tipologías. Entonces, este fue otro inconveniente, como en algunos casos no pudimos usar las imágenes porque finalmente no teníamos forma de etiquetarlas. Listo. Acá, a continuación, les muestro la distribución de los datos. Como vemos, la categoría, por ejemplo, 3B, contó con 997 datos, que fue la categoría con más datos. Y la categoría, por ejemplo, 5B, contó con 35 datos. Tuvimos diferentes fuentes de información, el Sistema Nacional Catastral, el IBP, que es el Índice de Valoración Predial, datos del Observatorio Inmobiliario del IGAR y unas fuentes externas. Como vemos, la distribución de los datos está desbalanceada. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos una categoría que tiene una significativa cantidad de imágenes en comparación con otras categorías que no tienen la misma cantidad. Entonces, lo que les comentaba de 3B y 5B. Este tipo de muestras desbalanceadas nos lleva a problemas en que las clases que tengan menor cantidad de imágenes no cuenten con las suficientes imágenes para aprender, para que el algoritmo logre aprender y crea pues sesgos en el modelo. Listo. Por otro lado, en el procesamiento de datos y la clasificación de los datos, tuvimos 3 etapas, que es la depuración, estandarización y el enriquecimiento de las bases. Dentro de la depuración, tuvimos, por ejemplo, se me pasó a decirlo, la metodología de tipologías constructivas no trabaja con pHs. La razón es porque los pHs se calculan de una forma diferente. Entonces, en este caso, por ejemplo, las categorías más altas, 5A, 5B, 6A, que son las categorías donde se tiene mayor puntaje predial y más del 90% de las imágenes, por ejemplo, correspondían a pHs. Entonces, esas imágenes no las podíamos usar y debimos depurar la base de datos. Por otro lado, tuvimos tipologías constructivas asignadas a partir del valor de la ficha predial que no coincidían con la imagen y que no coincidían con la tipología real de la imagen. Por este motivo, varios expertos temáticos en tipologías nos colaboraron para hacer la validación de los datos. En cuanto a las categorías 5A, 5B y 6A, como tuvimos que sacar varias imágenes de ahí, nos vimos obligados a buscar otras fuentes de estas imágenes. En este caso, nosotros trabajamos con bases de datos de inmobiliarias, buscamos casas en inmobiliarias para poder llenar esta categoría, las categorías más altas, de las tipologías más altas. Bueno, para el modelado, pues tuvimos nuestras imágenes iniciales, tuvimos un preprocesamiento donde cambiamos el tamaño de las imágenes, las dejamos de 200 por 200 píxeles y normalizamos las imágenes. Hicimos una clasificación con redes neuronales y transfer learning y finalmente hicimos el análisis de los resultados. Así, les muestro nuestros 4 mejores resultados. Tuvimos más modelos, pero estos fueron los mejores resultados. Tuvimos un modelo 1 sin balanceo de datos, donde tuvimos 0,87 en el entrenamiento y
y 0,26 en el testeo. Tuvimos otro modelo 2 propio que tuvo 0,45 en entrenamiento y 0,21 en el testeo. Y finalmente, aplicamos Transfer Learning con MobileNet. Sin balanceo tuvimos 0,71 en entrenamiento y 0,1 en testeo. 0,4, perdón, en testeo. Tuvimos otro de Transfer Learning balanceando los datos con 0,76 y 0,44. Es importante aclarar que es claro para nosotros que tenemos un problema de sobreajuste. ¿A qué me refiero con el sobreajuste? Sobreajuste es un fenómeno que ocurre en los modelos de Machine Learning y es que el modelo se ajusta muy bien o se aprende los datos de entrenamiento, pero no logra generalizarse muy bien con los nuevos datos. Estos modelos que vemos en pantalla, todos fueron tratados con problemas de sobreajuste. ¿A qué me refiero? Nosotros aplicamos diferentes técnicas para eliminar el sobreajuste. Técnicas tanto de aumentación de datos, generamos más datos para poder alimentar con más datos la red neuronal. Hicimos técnicas propias de las redes neuronales como es Dropout. Hicimos regularizaciones de tipo L1 y L2. Entonces, estos modelos tienen regularización precisamente para aligerar un poco el peso del sobreajuste. Listo. Y en este momento vamos a ver con más detalle el mejor resultado que tuvimos, que fue Transfer Learning balanceado con MobileNet. En este caso quiero que nos fijemos en la barra del recall o sensibilidad. Acá los números 0, 1, 2, 3 son las tipologías, son estas mismas 1A, 0 correspondería a 1A, 1 correspondería a 1B, 2 correspondería a 2A, 3 correspondería a 2B. Listo. Entonces, fijémonos, por ejemplo, en este recall que dice 0,63 de 1B. Entonces, nos dice, lo que nos está diciendo es, en la categoría, en la tipología 1B, el 63% de las veces detecta la fachada de forma correcta. Igual, por ejemplo, acá en la 3, que es la 2, que es la 2B, 0,51. Nuevamente nos está diciendo 2B. Entonces, la tipología 2B en el 63% de las veces la detecta correctamente. ¿Qué característica tienen estas tipologías donde nos salió unos puntajes altos de 0,63, 0,63, 59? Comparémoslo, por ejemplo, con esta categoría que sería 5A. Este 9 nos representa 5A. Nos dice que el recall es 0. O sea, no fue capaz de reconocerlo. Esto tiene que ver con el número de imágenes. Las categorías que tienden a tener más imágenes, el algoritmo pues tiende a aprender mejor y puede categorizarlas de mejor manera. Por otro lado, tenemos acá un caso específico que nos pasó y es con la categoría 6B, que son las fachadas más lujosas que tenemos. En este caso las reconoció muy bien. Entonces tengamos en cuenta que en esta categoría lo que se hizo fue sacar imágenes de inmobiliarias. Entonces son imágenes muy bonitas, bien montadas, donde están, la casa se ve perfecta y las características de estas fachadas lujosas pues son más notorias o más diferentes a comparación con las demás. Esto también le permitió al algoritmo decir, tengo características específicas en este tipo de fachadas que me permiten detectarlas. Esto es importante y por eso nosotros decidimos ver el recall, para poder ver una a una de las categorías que estaba pasando. Y pues tuvimos una accuracy o una exactitud del 0,44%. Como conclusiones de esta investigación, queremos hablar un poco de la metodología de tipologías constructivas. A la derecha vemos una tabla donde nos muestra las diferencias entre la tipología hecha por puntaje de ficha predial y la tipología constructiva. Esta la realizó el experto temático. Entonces, por ejemplo, en el caso de la 1A fue 0%,
En el caso del 1B, 14%. 2A, 61%. Y a medida que vamos aumentando en la fachada, la tendencia es aumentar la diferencia. Es importante decir que las tipologías tienden a moverse a las más cercanas y también que se espera que las correcciones se hagan con otros datos externos a tipologías. Por otro lado, tenemos las conclusiones del modelo de inteligencia artificial aplicado a tipologías. Los resultados mejoraron respecto a la versión 1. En el proyecto actual tuvimos un 44% y en el 2020 se tuvo un 32%. Las categorías que tienen más datos resultan con recall más altos, superiores al 50%. Entonces, de algún modo esto nos da una esperanza de decir, bueno, si conseguimos más datos y logramos etiquetar mejor, muy seguramente el modelo se va a poder comportar de mejor manera en una etapa posterior. Por último, teniendo en cuenta la complejidad del problema y el estado del arte, en el estado del arte, por ejemplo, veíamos modelos que clasificaban edificios de oficinas, iglesias, garajes, casas. Si notan, ese tipo de imágenes y de estructuras son muy diferentes entre ellos. Eso es un poco más fácil poder hacer esa categorización. Cambian las fachadas, pues tienden a solaparse algunas categorías entre ellas. Entonces, por eso decimos que es un problema muy complejo y que pues, nos da luces a que podemos hacer algo más chévere y obtener mejores resultados más adelante. Como recomendaciones para la metodología de tipologías, se hace necesario diferenciar las unidades de construcción de un mismo inmueble. ¿A qué nos referimos con eso? Muchas veces uno ve una casa, la casa en el primer piso tiene una tienda y en el segundo residencial. Entonces la tipología está hecha para la casa en general. Entonces no se ha tenido en cuenta, por ejemplo, ese tipo de condiciones o específicas que pasan. Y pues también hay que tener en cuenta las medidas y otras condiciones de las fachadas. Es necesario en una segunda etapa se incluya un análisis estadístico donde de verdad concluyamos de manera estadística que la relación entre la ficha predial, el valor de la ficha predial total y la tipología coincide. Y para una tercera etapa, pues se hace necesario crear un piloto donde se realizan las pruebas de calificación tanto con ficha predial como tipologías en grupos distintos para evitar el sesgo y poder hacer una mejor comparación. Por otro lado, las recomendaciones para el modelo de inteligencia artificial. Para tener mejores resultados hay que tener las bases de datos depuradas, que consigamos información alfanumérica fiable de las imágenes. Por otro lado, hay que realizar la estandarización de los datos. Muchas veces las imágenes de las fachadas aparecían unas de lado, otras de frente, otras no se veía el techo. Entonces es importante hacer esa estandarización. Y buscar la manera pues, de enriquecer las bases de datos, en el caso pues, de las categorías 1A y de las categorías más altas. También planteamos para una etapa posterior el posible uso de un segmentador que elimine objetos no deseados en las imágenes, como son peatones, vehículos, vegetación, y enriquecer este proceso de clasificación de tipologías con otros insumos como lo pueden ser la información sobre cubiertas, como imágenes espectrales de cubiertas. Muchísimas gracias. Les dejo la información de contacto y estamos abiertos a las preguntas que ustedes tengan. Muchísimas gracias, Luisa. Sumamente interesante. Bueno, tenemos algunas preguntas. Como nos escribe Sandra, si tienen alguna otra pregunta, la pueden hacer por el chat. Ya que prendí micrófonos, voy a aprovechar y aquí hay una pregunta de Alejandro Castillo. ¿Cuántas imágenes se usaron para el estudio en el 2020? En el 2020 se usaron 1.700 imágenes, 1.711.
y para el año pasado, perdón, se usaron 4.505 imágenes. Muchas gracias, Luisa. Si tienen alguna otra pregunta, estamos aquí con el chat abierto. En contados segundos cerraremos las preguntas. Bueno, por ahora dice Alejandro que muchas gracias. Bueno, en vista que no hay más preguntas, Luisa, te agradecemos muchísimo tu ponencia, muy interesante. Como dice ella, está el link de su correo electrónico acá en el instituto. También se pueden comunicar con la Dirección de Investigación y Prospectiva y también el correo de eventos científicos que les compartimos en el chat. Si tienen alguna duda, pregunta, están interesados en esta investigación y demás. Bueno, ya terminando con Luisa, le vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente, el ingeniero ambiental Nelson Andrés Nieto Valencia. Él es especialista en sistemas de información geográfica y candidato también a la maestría de geografía en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Nelson nos va a dar la ponencia, captura de linderos de predios usando procesamiento digital de imágenes de fachadas constructivas. También, así como Luisa, él hace parte de la Dirección de Investigación y Prospectiva, no les conté iniciando la charla. Ambos son investigadores de acá del instituto y han estado pues desde el año pasado en esta serie de investigaciones específicamente en temas de catastro multipropósito. Entonces le damos los micrófonos a Nelson para que nos muestre su ponencia, los resultados de su investigación 2022 y bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Me oyen? ¿Me oyen bien? ¿Bien? Sí, Nelson, te oímos bien. Vemos la diapositiva, todavía no está en modo presentación, pero ya, ahora sí, ya. ¿Ya está? Sí, señor. Aprovecho, Nelson, antes de que arranques para recordarles que estamos compartiendo el registro de asistencia para que lo diligencien. Si tienen preguntas, recuerden que en el chat, y si quieren acceso a estas presentaciones o a la grabación, nos escriben a eventoscientíficos@igac.gov.co, ya se los vamos a repetir. Gracias, Nelson, ahí disculpas la interrupción, nuevamente te damos paso, bienvenido y muchas gracias por la charla que nos vas a dar. Bueno, gracias. Buenas tardes nuevamente. Les voy a presentar brevemente los avances y resultados del proyecto de captura de linderos de predios usando procesamiento digital de imágenes de alta y muy alta resolución. Bueno, de la fase del 2022. Primero que todo, este es un proyecto que efectivamente se enmarca también en este campo un poco más general del catastro multipropósito, pero más concretamente se ha desarrollado en conjunto en una comisión mixta con el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México. Es el equivalente del IGAC en el país de México. El propósito de esta metodología, o perdón, de esta investigación es el de explorar las tecnologías de observación de la Tierra y los métodos indirectos como herramientas de apoyo y de optimización en su justa medida en la obtención de este tipo de información de predios. Básicamente, desde su planteamiento más general, es el investigar o profundizar en diferentes técnicas, en sus metodologías, algoritmos y tendencias en general actuales en la obtención de este tipo de información. Cuando pensamos en imágenes de observación de la Tierra, los quienes ya tengan un poco más de experiencia en el tema saben que, y de los participantes, saben que hay muchas formas de las que podemos extraer información de este tipo de insumos. Desde la digitalización manual, como los procesos tradicionales de generación de cartografía, como las clasificaciones supervisadas, las no supervisadas, ejercicios de segmentación, por ejemplo, identificación de borde, y ya las tendencias un poco más avanzadas, como lo que vimos anteriormente de inteligencia artificial aplicada. En general, pero cuando ya lo tenemos que aterrizar a una aplicación muy específica, como lo sería linderos prediales, hay que primero pensar en que, obviamente, qué es un lindero, cómo se representa o cómo se constituye en el territorio y obviamente, su marco normativo y sus implicaciones en cuanto a decirle a un propietario de un terreno que su predio va desde esta coordenada a esta coordenada. Obviamente, también sabemos que hay muchos aspectos que entran en juego en
en definición de un predio, tanto normativos como jurídicos, fiscales, etcétera, etcétera. Pero obviamente desde las imágenes nos tendríamos que enfocar en estrictamente lo que es físico. Entonces, en ese sentido, como solo podemos ver, ya sean imágenes ópticas, imágenes de radar, satelitales, aerotransportadas, etcétera, solo vamos a poder ver lo que está en la superficie terrestre y que esa información por sí sola no necesariamente nos va a decir dónde termina un predio o dónde inicia. De la misma manera, todos los elementos que podríamos asociar a esos límites prediales en el terreno y que puedan ser identificables en una imagen, en el caso de los linderos físicos visibles, obviamente no significa que todos vayan a ser límites prediales. Este es el caso de una de las primeras zonas de estudio piloto en esta investigación, en el municipio de Puerto Lleras, departamento de Meta, donde podemos ver un pequeño recorte de una capa predial respecto a una imagen ortorrectificada de la cámara Vexel Ultracam del instituto. Entonces, cuando pensamos en esta información, también es necesario asociar las escalas de trabajo, las escalas cartográficas, la actualización de los insumos y también, obviamente, los métodos con los que se generaron. Entonces, si vamos a ver esto muy por encima, este ejemplo, este pequeño recorte, podríamos ver que ciertos elementos de esa capa vectorial, esas líneas en rojo, esos polígonos en rojo, coinciden en general con algunos elementos de la imagen, como algunas cercas, algunas vías, en este caso este pequeño bosque ripario, que esperaríamos que haya un drenaje, y en general hay cierta coincidencia con algunos de estos aspectos geográficos. Sin embargo, podemos ver que no hay un 100% de correspondencia entre esos dos elementos. Ahora, podríamos pensar que las escalas de los insumos fueron diferentes, que inclusive podríamos pensar en un producto, una imagen ortogeorreferenciada podría ser más precisa, posicionalmente hablando, que una cartografía de referencia, o que simplemente la diferencia de la actualización de los insumos nos dan esas diferencias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que así como hay elementos coincidentes físicos, muchos de los elementos no van a coincidir o que en su gran medida no coinciden tanto, es porque son los posibles linderos invisibles, que son definiciones de los predios, digamos, en las escrituras, en estos actas o estos registros históricos de tenencia de la tierra, donde no se define estos límites afines, sino digamos, de la palabra, de decir que mi predio va desde de Palo de Guayabo hasta la quebrada, no sé qué, en dirección norte-sur, etcétera, que son las formas como se ha tenido la tierra y cómo se ha transmitido esa información, y cuando se va a hacer ese levantamiento, pues con el acompañamiento obviamente de los propietarios se definen esas capas vectoriales. Entonces, independientemente del método que se pueda usar, se pueda explorar o investigar o profundizar en la obtención de esta información, hay un gran reto en cuanto a lo que es observable en las imágenes y lo que no es observable. Y obviamente las implicaciones de decir, este método automatizado, semi-automatizado, puede optimizar o aportar en diferentes aspectos hasta cierto punto en la generación de este tipo de cartografía o en la actualización de la misma. En ese sentido, y repasando también un poco de esas tendencias actuales y un poco el estado del arte en este tipo de investigaciones, a través de los años y en general en las tecnologías de observación de la Tierra, obviamente la obtención de información de las coberturas es uno de los aspectos más importantes del desarrollo de este tipo de tecnologías. En general, lo que se busca es obtener las imágenes relacionando las escalas de trabajo, las escalas o los niveles de precisión a los que se quiera llegar y los métodos de extracción. Adicional a eso, en este caso es particularmente importante la validación, entendiéndola como la evaluación de los resultados en cuanto a su precisión. Entonces, con la evaluación de la cartografía, bueno, temática, básica o en general cualquier tipo de producto cartográfico que se pueda generar con ese tipo de insumos, lo que nos interesa es que tanto coinciden la información que extraímos con la información que usamos de referencia. En este caso, nos interesaría saber de esos predios que ya están, digamos, en nuestros registros históricos o lo que está más actualizado, qué tanto coincide la capa que generamos, los nuevos vectores que obtuvimos con diferentes técnicas de procesamiento con respecto a esa información de referencia.
Entonces ya entra a jugar las escalas de trabajo, el grado de precisión que queremos y obviamente esas metas de actualización o entrar a definir o jugar con esos parámetros de que puede que tengamos ciertas limitaciones en la obtención de tales zonas de trabajo, por ejemplo, pero que si nos concentramos en este caso a los linderos físicos, a lo que podemos ver en una imagen, entonces sí podríamos tener unas mejores aproximaciones en esos resultados. Ahora, sin lugar a dudas, una de las principales tendencias actuales es la aplicación de inteligencia artificial, ya sea en los algoritmos generales de Machine Learning o de las redes convolucionales, entre redes neuronales en general. Pero cuando hablamos no solo de, en este caso, de reconocimiento visual o visión por computadora, sino de entrenamiento con información de referencia, es muy importante tener en cuenta esas limitaciones en cuanto a nuestros insumos. Y al final del día vamos a hacer un ejercicio de clasificación supervisada que depende de unas zonas de entrenamiento, ya sea que sean algoritmos muy complejos, ya los más avanzados, los más actuales, etcétera. Pues si no tenemos suficiente información de referencia, pues asimismo nuestros resultados van a estar limitados. En ese sentido, las tendencias de aprendizaje profundo, por ejemplo, dependen mucho de esas zonas de entrenamiento, esos pequeños recortes o tiles que podrían estar capturando esa información que lo que en la imagen se puede percibir que separe un predio del otro. Si escogemos o extraemos suficiente tiles o pequeños recortes de esas zonas, pues podríamos entrenar nuestros modelos. Sin embargo, lo primero que se podría pensar respecto a esto es que necesitaríamos definir qué es lo que sí es visible y lo que no. En ese orden de ideas, diferentes ejercicios de investigación ya un poco más recientes se esfuerzan en poder diferenciar o esas aproximaciones en cuanto a lo que es un límite reconocible físicamente y a lo que no lo sería visible. Obviamente, si vamos a comparar modelos de entrenamiento, los resultados al final van a depender mucho de si existía esa información de referencia a la que no. En algunos casos se pueden encontrar diferentes ejercicios donde entra la capa entera, es decir, ya sea límite o lindero visible o invisible, y se evalúan esos resultados. Sin embargo, obviamente, si vamos a evaluar lo que resulta de un entrenamiento de linderos invisibles que no se van a ver en ninguna forma en una imagen, respecto a su resultado de precisión, pues podemos esperar que sean resultados muy deficientes. En ese sentido, los esfuerzos desde las imágenes van a ir siempre más concentrados a lo que es enteramente visible. En cuanto al estado del arte en general, lo que más se encuentra son zonas agrícolas más extensas, las zonas rurales o las zonas periurbanas, donde la transición en esas coberturas de lo que se observa de esas concentraciones urbanas a lo que es propiamente rural, tiene límites claramente definidos en las imágenes, donde podemos ver esos patrones de tejido urbano, las diferentes parcelaciones. Y en ese sentido es un poco más sencillo de poder identificar esas diferencias en las coberturas o en la superficie terrestre. Asimismo, la categorización y los resultados de una identificación de borde o simplemente de construcciones, en este caso, pues puede ser un poco más sencilla. De la misma manera, diferentes algoritmos que se han probado a lo largo del tiempo, esto no es exactamente algo muy reciente, me refiero a la generación de este tipo de información vectorial en cuanto ya sea algoritmos de segmentación o de detección de borde, sino que es algo que se ha desarrollado desde hace muchos años y que ha pasado por también diferentes etapas y aplicaciones. Y este es un ejemplo más ya concreto de lo que sería una alternativa a esa limitación que se tiene cuando no se cuenta con suficiente información de entrenamiento, y es básicamente la detección de borde. En este caso, y es un ejemplo que se tomó de base también para el desarrollo de esta investigación junto con el INEGI, es la mejora de las imágenes. Cuando pensamos en la clasificación o la simple o general de extracción de esta información, normalmente sobre todo en los últimos años con la popularización de Google Earth Engine y el procesamiento en la nube, ya confiamos en el estado de esa información en muchas o diferentes aplicaciones, se entra a procesar esas imágenes de nuevo. Sin embargo, hay que recordar que lo que llamamos el preprocesamiento en las imágenes sigue siendo muy importante. Cómo corregirlas, no solo geométricamente, sino cómo resaltar
las diferentes coberturas, los patrones en las imágenes, cómo hacer nuestras correcciones atmosféricas, por ejemplo. Todos esos son, digamos que son fundamentos, son aspectos tal vez ya básicos dentro del manejo de las imágenes, pero que es muy importante para ese tipo de resultados. En este sentido, desde la mejora de las imágenes se hace el planteamiento con el INEGI para tratar de abordar esas limitaciones y esos retos entre lo que sería un lindero visible y uno invisible. En función de eso, se propone un esquema de trabajo donde también de acuerdo a las capacidades y a los recursos de las dos instituciones, concentrarse en el reconocimiento o detección de borde a partir de diferentes herramientas y pasos de mejora en las imágenes. De la misma manera, también está muy ajustado a esos recursos disponibles, tanto en software como capacidad de cómputo de las diferentes instituciones. En general, cuando hablamos de mejora, procesamiento en las imágenes, podemos pensar obviamente en las correcciones geométricas y atmosféricas, es decir, la georreferenciación o si queremos la imagen en reflectancia o que tenga menor ruido en ciertos, digamos, niveles, ya es un poco más conocido. Sin embargo, hay mejoras adicionales, como por ejemplo la disminución del efecto de sal y pimienta, la regularización o normalización de los niveles digitales y en general lo que es propiamente el realce del borde. En ese sentido, se propuso un trabajo metodológico probando diferentes herramientas, software libre principalmente, también algunas aplicaciones muy concretas de Python que se desarrollan en su momento, todo enfocado a la mejora de las imágenes y sobre todo en el realce del borde. Adicionalmente, y obviamente como lo que se espera es evaluar el posible potencial de este tipo de tecnologías en la optimización o la contribución a este tipo de procesos de cartografía predial, es muy importante tener en cuenta en todas las etapas de procesamiento a qué escalas queremos llegar y con qué niveles de precisión en la información extraída podemos llegar a contar. En ese sentido, se hace una evaluación de los resultados en función de la coincidencia entre los datos de referencia, los datos extraídos y las escalas de trabajo que tenemos. Y es básicamente una comparación de buffers o zonas específicas en relación a la escala de trabajo que queremos comparar esa información. También depende mucho de, bueno, la precisión obviamente a la que queremos llegar, pero también a las escalas en las que están nuestros insumos. Para esto, siendo que vamos a comparar, por ejemplo, buffers de datos de entrada como datos de salida, es un proceso un poco general y básico si se quiere, en el sentido de que son sobreposiciones, análisis de sobreposición. Tal vez una de las primeras cosas que uno aprende cuando está empezando a trabajar con sistemas de información geográfica, geomática en general. Sin embargo, cuando ya definimos nuestras capas, nuestra, digamos, precisión que queremos y la aplicación o la aplicabilidad ya más concretamente, entonces el ejercicio se empieza a ser un poco más complejo. Adicional al estado del arte, se emplearon diferentes herramientas adicionales de apoyo, en este caso muy concreto un plugin o más bien una serie de plugins muy interesantes del programa Is4Land de uno de los programas de la Unión Europea, que han hecho varias investigaciones en años recientes con el ITC de Holanda para este tema de optimización de la generación de cartografía predial. Este ejemplo en concreto es un plugin de comparación de líneas disponible obviamente de forma libre en QGIS y es bastante práctico, es muy sencillo y lo que hace es a partir de un radio de análisis que uno define, es decir, el buffer, de los datos de entrada y de salida nos hace de una vez estas comparaciones. Obviamente, como decía, lo podemos hacer a mano con nuestras herramientas de geoprocesamiento, ya sea en ArcGIS o en QGIS, pero con eso ya generamos una forma un poco más inmediata con unos reportes que nos ayudan bastante en la optimización de la metodología. En función de eso, partimos de lo que sería nuestra información de referencia, que se definió como linderos físicos propiamente para tener datos comparables. Se definió capas como drenaje sencillo, los muros, construcciones de agua, cerca, vía, bosques, etc. De la cartografía básica para asociarlos o definirlos como nuestros vectores de linderos físicos de referencia.
Ahora, no necesariamente significa que todos los vectores de drenaje sencillo o de cercas, por ejemplo, sean linderos físicos, no se quiere decir eso, sino que mucho de lo que sería lindero físico observable corresponden a esas categorías. Esa es una distinción importante. Ya propiamente en cuanto a los resultados, luego de implementar la tecnología, la metodología con QGIS, con el Orfeo Toolbox, con GLASS, con Python también, algunas pruebas se hicieron en ArcGIS Pro. Se encontró primero que efectivamente las imágenes o todas las mejoras, los realces, las mejoras en la detección de borde efectivamente contribuyen a identificar de mejor forma esas separaciones entre los diferentes patrones de coberturas en las imágenes. Se usó principalmente las imágenes ortorectificadas de la Vexel Ultracam, muchas de las cuales están disponibles en Colombia Mapas, imágenes de menos de 50 centímetros, enfocándose en zonas planas en el país y zonas de mayores pendientes. Esa también es una distinción muy importante y que va a condicionar mucho el posible potencial de esos resultados, dado que todos los aspectos físicos, geográficos de esas zonas, la misma forma en que se consolidan esos límites prediales van a ser muy diferentes de esos dos tipos de zonas generales. Si nos vamos al detalle, estos procesos también van a ser diferentes en esas mismas regiones, ya sean las mismas zonas planas en el país o las mismas zonas de mayores pendientes. Sin embargo, ya en cuanto a lo que es físico propiamente, se hace esta distinción. En ese sentido, estas imágenes de la Vexel Ultracam se mejoran con una serie de procesos, los que se mencionaron anteriormente, y el propósito es, si se entiende como un posible límite o digamos un aspecto diferenciador de inicio y finalización de una propiedad, sería ese cambio en la cobertura. Obviamente, aunque sean imágenes de menos de 50 centímetros, no vamos a poder, posiblemente no vamos a poder llegar al detalle de ver si es algún tipo de cerca, si es un muro, si es un canal, por ejemplo, que esté separando un predio del otro. Es posible que no, con este tipo de imágenes, no podemos llegar aún a ese detalle. Si tuviéramos ya imágenes de plataformas remotamente tripuladas, por ejemplo, los drones, imágenes de unos 5 centímetros, tal vez podamos llegar a ese tipo de detalle. Sin embargo, con este tipo de imágenes de la Vexel Ultracam se hicieron estas pruebas iniciales. Entonces, lo primero que se pudo observar es que efectivamente las imágenes, como por ejemplo, las descargamos en Colombia Mapas, que serían los primeros ejemplos, se pueden verse un poco opacas, un poco grises, tal vez se pierda algo de detalle. Sabemos, bueno, o quienes tengan un poco más de experiencia en el manejo de este tipo de imágenes, que no necesariamente que sean malas imágenes, que sean deficientes en su calidad, pero que simplemente los niveles de visualización o el histograma no las deja ver bien. Con las etapas de mejora en la metodología se logra resaltar bastante los diferentes aspectos en las imágenes, como podemos ver acá en el ejemplo de la figura B. Pero obviamente vemos o se sigue observando una diferencia clara en esta información de predial de referencia. En general, en técnicas de visión por computadora y los algoritmos de detección de bordes, se tiende a trabajar más con imágenes en escala de grises y no la composición RGB que se suele trabajar con ese tipo de imágenes de observación de la Tierra. También esos algoritmos dentro de las pruebas, se hicieron a todas las bandas individuales o a la transformación de los espacios de color, que es del RGB a escala de grises. No contamos en este caso con una banda pancromática. Y bueno, muchas pruebas se hicieron para poder llegar a una imagen unibanda donde se pudiera resaltar de mejor forma esa identificación de una cobertura a la otra, asociándolo eso a un cambio en propiedad. En ese sentido, por ejemplo, podríamos ver acá abajo en la figura de que efectivamente se mejora la diferencia dentro de lo que sería una vía, probablemente suelos desnudos, una vía destapada, a una zona o a un predio donde se esté desarrollando cierto tipo de actividad agrícola con algunos espacios naturales. Entonces, lo que nos interesaría es que nuestros algoritmos de detección de borde identificaran esta línea concretamente
y que luego lo podríamos comparar con información de referencia para saber si es un borde asociado a un lindero físico predial o si está asociado a una cartografía básica que no haga parte necesariamente de los linderos. En el caso de las zonas planas, en general, se tiende a tener un mejor desempeño. Obviamente, todos los cambios en la vegetación, en la humedad de la vegetación propiamente, va a generar mucho ruido, todos esos pequeños patrones que se alcanzan a ver acá pequeños, esos vectores aislados. Esto que pareciera una radiografía abdominal a quienes han visto imágenes de los intestinos, por ejemplo, o a través de un microscopio. Estos patrones obviamente no es información que nos esté aportando mucho, sino es un ruido importante que va a ser muy difícil su comparación o más bien su determinación de constitución de un posible lindero físico predial. En ese orden de ideas, obviamente también hay limitaciones en este tipo de metodologías. En general, como mencionaba, hay un mejor desempeño en las zonas planas respecto a las zonas de mayores pendientes. Sabemos en general también que en esas zonas pendientes en el país tienden a haber una mayor concentración de minifundios y en muchos casos también la definición de los predios va a ser en función de las cotas o también de las quebradas, de estas zonas de espacios naturales, etcétera. Entonces va a haber una existencia de vectores, ya hablando puntualmente con información de referencia, que va a ser más densa y más difícil de identificar en las imágenes. De la misma manera, todo este ruido en la imagen también va a corresponder, y también aquí juega en contra un poco la resolución o la mayor capacidad de resolución espacial en las imágenes, de que entre más detalle tengamos, pues más ruido, más vectores aislados nos va a generar cualquier tipo de algoritmo de clasificación. Se puede pensar también en segmentación y se probaron diferentes algoritmos de segmentación, pero en cuanto a la diferencia en los valores digitales de las imágenes y en los patrones de color también, obviamente también vamos a tener cierto nivel de ruido, que es importante porque ya sea que se hable de métodos semiautomatizados o completamente automatizados, hay un proceso importante de edición de esos resultados para poder llevarlo a lo que sería un estándar de una calidad de ya propiamente esa cartografía predial. Estos son algunos otros ejemplos también muy concretos de esos resultados y en general uno de los primeros resultados que se encontraron es que efectivamente las imágenes mejoran considerablemente con estas actividades de procesamiento, de preprocesamiento, perdón. Y ya cuando vamos a la detección de borde o a la mejora en el borde, todo lo que sea de origen antrópico, todas esas intervenciones más rígidas, por así decirlo, efectivamente va a mejorar considerablemente su identificaciones en las imágenes. Por ejemplo, en este caso concreto de las vías. Obviamente son muy diferentes a estas zonas agrícolas, no tenemos o no deberíamos esperar presencia de vegetación. Por lo tanto, la humedad a no ser que haya llovido, la humedad en ese patrón de los píxeles de días va a ser muy distintivo, muy diferente a todo lo demás y por eso se mejora mucho su realce. Y esa es una de las conclusiones a las que llegamos en esta etapa de la investigación, de que efectivamente elementos como estos, elementos rígidos, van a tener un mucho mejor desempeño que otros elementos de referencia. También es muy importante tener en cuenta la precisión en cuanto a los insumos. En muchos casos, en diferentes aplicaciones de imágenes, no necesariamente porque tengamos imágenes de 5 centímetros va a ser un mejor insumo, en el sentido de que si tenemos ese tipo de imágenes, primero deberíamos tener la capacidad para procesarlas en cuanto a cómputo de recursos y segundo, en cuanto a los algoritmos que vayamos a procesar. Entonces, si tenemos un nivel de detalle muy alto y si usamos algoritmos de detección de orden, entonces vamos a generar mucho ruido en lo que sería, por ejemplo, en esas mismas coberturas forestales o lo que son herbazales, etc. Entonces vamos a tener muchas variaciones en los valores de humedad, pero también asociados en este caso, la vegetación, el tipo de hoja, la altura de la vegetación, etcétera, etcétera, que obviamente nos va a generar un ruido importante. Y ya cuando vamos a obtener la información, luego es un reto adicional para poder organizarla y pues, hacer todo el postprocesamiento.
Entonces, en ese sentido, efectivamente, cuando se aplican todos esos algoritmos, o todo lo que mencionaba sobre esos cambios más intensos en las coberturas, donde podemos esperar una mayor diferenciación, obtenemos vectores que serían ideales o que serían mucho más parecidos a lo que podría llegar a ser un lindero físico predial. Obviamente, en este aquí que está resultado anciano, sería un vector, uno de estos vectores de interés, y obviamente, ¿qué es lo que necesitaríamos? Todos esos píxeles internos que son más pequeños, o esos vectores, ya no nos interesarían tanto. En ese sentido, también se exploran diferentes herramientas y procesos para poder descartar o diferenciar unos vectores de los otros, tanto desde el formato raster, es decir, de esa depuración y regularización de la imagen en formato raster, y también la información vectorial. Sin embargo, también es un proceso bastante intensivo en cuanto a los tiempos que requiere para poder ajustar esa información, así como para dejarlo lo más suave posible, es decir, más regular, que esto fuera, lo ideal es que esto fuera, en este caso, solo un tono de gris y este fuera un solo tono de blanco, pero aún así con técnicas las más recientes y digamos un poco más desarrolladas en este tipo de herramientas para procesamiento de imágenes, sigue siendo algo complejo a lo que llegar. Y ya en cuanto al trabajo conjunto con el INEGI de México, como mencionaba, se probaron también diferentes algoritmos, diferentes programas, diferentes también métodos como, bueno, segmentación y aprendizaje profundo, pero se encontró que en cuanto al ruido que generan las imágenes y en cuanto a los vectores más continuos, que lo que nos interesaría es poder llegar a un caso como este, donde el vector que identificamos sea lo más regular, lo más continuo posible y que efectivamente siga un borde de una forma mucho más precisa. Obviamente no es tan fácil de poder lograr, pero desde hasta el momento ha sido uno de los mejores resultados con la metodología propuesta. Adicionalmente, luego ya cuando tenemos estos resultados necesitamos pensar obviamente qué tan precisos son. De nuevo se probaron zonas planas, zonas dependientes, en este caso municipios de Villavicencio, el departamento del Beta y Luz Banzada en Boyacá, donde en su momento se contaba con información predial de esas capas vectoriales de mayor actualización. Entonces, se tenía en ese sentido de referencia y de resultado todo lo derivado de las imágenes y la cartografía básica que ya mencioné, vectores de linderos físicos asociados, visibles, y la información predial. En ese sentido, lo que se buscaba, o más bien el paso siguiente, es esa comparación de resultados. Primero, como ya mencionaba, no necesariamente todo lo que sea físico en la cartografía básica va a constituir un lindero predial. De la misma forma, no solo, bueno, temáticamente hablando o jurídicamente hablando en cuanto a la definición de un terreno, de un propietario, sino en cuanto a su actualización y el nivel de detalle. Si tenemos un mismo predio que va, un lindero, que captura justo ese borde o que se acerca, por ejemplo, en la cartografía básica puede estar unos metros más a la izquierda o a la derecha. También es algo importante a tener en cuenta. En ese sentido, en algunos casos, por ejemplo, acá en el municipio de Vicencio, en linderos como este es el buffer azul, es el buffer de 10 metros de esa cartografía básica de referencia que se propuso como un lindero físico. Y podemos ver que se encuentra casi en el centro de ese vector, hasta este punto, de ese vector que se identificó con la metodología. Entonces se puede decir que es un muy buen resultado en este caso. Eso es exactamente el que se espera llegar. Obviamente no sería así tan curvo como tantos detalles. Lo ideal es que fuera una línea recta, pero bueno, eso es parte del procesamiento también. Pero ese sería el ideal. Sin embargo, cuando vamos a ver el resto de los resultados, como no se le delimita en cuanto a la correspondencia de esa información de referencia, sino es todo lo que genere la imagen, todo lo que identifique el algoritmo de la imagen, entonces nos va a generar los vectores de toda nuestra zona de estudio. Que es un caso como este en la figura B, acá, esta figura B más bien, donde nos cruza bastante bien este polígono, este predio, es un predio pequeño donde nos identifica bastante bien sus bordes
y lo que podría estar una cerca acá que nos divide ese predio de esta forma, casi fijando dos triángulos perfectos. Entonces podemos ver, es un resultado muy, muy interesante, es como lo digo, es el resultado ideal al que se gustaría llegar, descartando por el momento de estas diferencias de lo que es el polígono más irregular, que podemos ver claramente corresponde a esas diferencias en la vegetación. Pero en este caso corresponde este vector extraído corresponde al buffer de la cartografía básica, más no a la cartografía de la base predial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que efectivamente corresponde o se está reconociendo ese elemento físico que diferencia la ocupación, el uso en un terreno, pero que al menos en la base predial no está identificado como dos predios diferentes. Ahora, no necesariamente significa que sean dos predios o que sea un mismo predio donde se desarrollen dos tipos de actividades. Entonces, es una situación también muy importante en cuanto a la información de referencia. Sabemos que las dinámicas de esas propiedades, sobre todo en las zonas agrícolas y en las zonas planas, sobre todo que tenemos tan grandes extensiones, muchas actividades al interior de un predio no van necesariamente a significar que podamos ver en las imágenes que van a corresponder a diferentes predios. Entonces, es muy importante también tenerlo en cuenta. De la misma manera, los mejores resultados siempre van a estar asociados, como ya mencionaba, a esas diferenciaciones más fuertes entre un tipo de cobertura y la otra, donde sabemos que se pueden asociar diferentes tipos de actividades o pueden ser diferentes tipos de cultivos, espacios naturales o diferentes estados en esos cultivos. En el caso de municipios Banzá, los resultados también siguen esta lógica de separación de esos elementos que diferencian las coberturas. Sin embargo, su comparación es más difícil porque todo lo que son, lo que mencionaba, drenaje sencillo, las cercas, los muros, etcétera, tienden a estar mucho más concentrados por la diferencia altitudinal, mucho más cerca. Entonces, si tenemos un buffer de 10 metros, eso nos va a generar esa sobreposición, se nos van a unir esos polígonos de buffers y nos va a generar capas más grandes de comparación. Eso puede ser bueno y malo en generales. En términos de validación de resultados, tiende a ser más malo que bueno, ya que nos generaliza mucho más la capa de referencia. Entonces, si tenemos un montón de vectores que extrajimos y que sabemos que no necesariamente todos van a corresponder a un lindero, pues si lo comparamos con un buffer que se consolidó tanto, entonces el porcentaje de validación va a ser más alto, pero no necesariamente va a ser más correcto, va a ser más preciso. Entonces también es muy importante tenerlo en cuenta. Propiamente, en cuanto a esa evaluación de los resultados, se encontraron diferentes casos que se pueden esperar en la generación de extracción de vectores y su comparación con información de referencia. Entonces, algo de lo que se quiso partir era de tener una idea o una relación de cuántos de esa base predial, de esos polígonos de referencia de los linderos de los predios, corresponde a lo que se definió en el trabajo o en la metodología como linderos físicos. Entonces, se parte solamente de referencias, solo para conocer un poco la zona de estudio. Se encontró que para las dos zonas de estudio, que fueron recortes de zonas rurales de ambos municipios, el 70% y el 85% para Vicencio y Banzá, respectivamente, corresponden a linderos físicos. Obviamente es un dato estricto de ese recorte que se usó para procesamiento y las pruebas, pero es un dato interesante en el sentido de que nos da una idea de cuánta de esa información podríamos llegar a contribuir o optimizar en los procesos de actualización desde este tipo de métodos indirectos. Obviamente deja otras preguntas en cuanto a si esos porcentajes restantes de tipo de linderos es físico invisible, qué tanto, si es efectivamente es invisible, o qué tanto en los últimos años, desde las últimas actualizaciones de las capas prediales, en realidad han dejado de ser invisibles para ser visibles. Eso sería un análisis interesante que bueno, podría arrojar mucha información sobre la dinámica en esas zonas. Pero bueno, ya en cuanto a lo que es propiamente la obtención de estos linderos físicos visibles, la principal o el mejor desempeño en general corresponde, como ya mencionaba, a todo lo que sean estructuras más rígidas, los cambios más significativos en esos patrones en la imagen, ya sea entre diferentes tipos de cultivos agrícolas,
como diferentes actividades en estas mismas zonas rurales también, y obviamente los espacios naturales. Entonces, todas las zonas en donde tengamos un comportamiento, una dinámica más diferenciada en esas coberturas, vamos a tener mejores desempeños, sobre todo en la zona plana. Ya cuando vamos a la zona dependiente, en el caso de Banzai y las otras pruebas que se hicieron en Granadas Tolima, como mencionaba, la principal dificultad en cuanto a esta comparación es que todo tiende a agruparse, los vectores de referencia, pero en algunos casos muy particulares, como este ejemplo de la diapositiva, se logró con la metodología identificar ya propiamente no tanto ese lindero que correspondería a ese cambio de la cobertura de vegetación, sino más bien a la forma del terreno. Entonces, en este caso dependiente, podemos ver la sombra de, bueno, esta región un poco más montañosa, y en el efecto de relieve que nos genera, y de cómo esos vectores, acá ya en la zona, más hacia la zona valle, tenemos esa mejor delimitación. Entonces es interesante porque no se asocia tanto ese lindero que se extrae de esos patrones de cultivos o de coberturas naturales, sino ya más esos accidentes geográficos, que es bastante interesante también en cuanto a los resultados que se lograron obtener. En cuanto a los otros casos que se pueden presentar, definitivamente los falsos positivos, es decir, lo que se extrae que se podría identificar como un lindero propiamente, o un vector más bien, muy continuo, que es una forma muy regular, que claramente si es una línea recta, podemos esperar que se corresponda a cualquier o algún tipo de actividad antrópica en el terreno, ya que, digamos, formaciones o formas naturales en el territorio muy difícilmente o muy escasamente van a tener formas tan regulares. En ese sentido, serían todos los casos en donde esos vectores, perdón, que se extraen no corresponden a la información predial y que pueden corresponder, en este caso, a la cartografía básica. Entonces, es lo que mencionaba al principio de que no todo no todo vector de la cartografía básica va a corresponder a un lindero físico de una capa predial. Asimismo, ya luego de descartar lo que puede ser y lo que no puede ser, o lo que está asociado a la cartografía básica de estos vectores que se identifican, lo que queda serían los nuevos posibles linderos. Es decir, si tenemos vectores regulares y continuos que no corresponden ni a la cartografía predial ni a la cartografía básica, entonces pueden ser nuevos vectores que están delimitando esas coberturas en la imagen. Nuevamente, se propone como posibles nuevos porque no se quiere decir que cada uno de estos vectores efectivamente sea una nueva o signifique una nueva delimitación por parte de los propietarios de sus terrenos, sino que se identificaron estos patrones regulares en las imágenes y que en un proceso de actualización podría significar que ahí se generan esas nuevas dinámicas, esos cambios en la propiedad y que se están diferenciando esas tenencias de la tierra, por así decirlo. Ya sea que se pueda, digamos, contribuir en cuanto directamente en la actualización con la propuesta de este tipo de nuevos vectores, nuevos posibles linderos, o que se logren identificar en nuevas zonas que podrían ser más, donde sea más necesaria la actualización. También es un resultado interesante en ese sentido. Y el último caso que se proporciona como casos especiales son los casos en los que, independientemente del método, ya sea clasificación supervisadas, usando inteligencia artificial, etcétera, o segmentación, casos como esa vegetación riparia, en este tipo de imágenes obviamente no vamos a ver el drenaje que transcurra por ese eje central del polígono al que estaría asociado a ese lindero, ¿cierto? Entonces no vamos a ver, ya sean imágenes submétricas de pronto con imágenes de radar de algún tipo, sí podríamos ver debajo de esa cobertura boscosa donde está el cauce, por donde transcurre el drenaje. En ese caso tal vez sí podríamos llegar a ese nivel de detalle o de diferenciación, pero al menos en las imágenes ópticas pues no vamos a poder llegar. Sin embargo, se puede observar que esos vectores efectivamente toman la forma al menos en esta pequeña sección, de esa cobertura riparia. Entonces, asumimos o se asume que si el eje central corresponde al drenaje, entonces ese podría ser ese límite o ese lindero físico. Sin embargo, obviamente no es tan sencillo, no es tan blanco y negro de que eso no es, hay que entrar en más en detalle y, por ejemplo, ciertos tipos de imagen de radar podrían contribuir a ese tipo de análisis.
Y eso ocurre tanto en la zona de estudio plana como en la zona de data pendiente. Y en ese sentido, se aprendió mucho sobre cómo se forman estos linderos, tanto de las experiencias del INEGI en México como nosotros en el IGAC, y de cómo o qué procesos podrían considerarse que podrían estar más, o podrían ser más posible, más viable la aplicación de este tipo de métodos. También sobre qué estrategias o qué otras técnicas podrían explorarse para incurrir o para tratar de expandir más este tipo de investigaciones. Y ya mencioné las imágenes de radar. También se pueden explorar nuevamente o más bien profundizar en nuevos algoritmos, nuevas metodologías de procesamiento, sobre todo con aprendizaje profundo. Se hicieron algunos ejercicios, pero sería interesante también poder extender ese tipo de análisis. Y también es muy importante, ya es más en cuanto a un poco el alcance de la QMIXTA también, en cuanto a la viabilidad de implementar esas tecnologías y si hay procesos muy específicos o capas de información vectorial muy específicas en las que sería más viable este tipo de metodologías y la generación de información con este tipo de métodos. Sobre todo porque acá, digamos, hemos estado hablando más desde lo que se puede hacer con las imágenes, que se puede procesar, a un poco de postprocesamiento, de edición, pero ya cuando es información que va a tener una serie de implicaciones, tanto normativas como fiscales, entonces hay que empezar a verlo más con lupa. Entonces es una discusión o un debate que es necesario llegar en su momento en cuanto a las posibilidades de implementación, de aplicabilidad y sobre todo de qué tan viables son este tipo de herramientas. Y bien, ese es a grandes rasgos la investigación que se ha hecho hasta el momento. Esto aún continúa en el marco de la comisa. Y bueno, si hay alguna pregunta. Bueno, ingeniero Nelson, queremos darte las gracias de nuevo a ti y a Luisa Rodríguez por enseñarnos tan buenos resultados que se han tenido con estos proyectos de investigación que se están realizando en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Entonces, a continuación procedemos a responder algunas preguntas que nos han escrito en el chat y que, bueno, no sé si ya las respondiste, pero vamos a empezar. Entonces dice así. En el entendido de que la captura de linderos para efectos catastrales supone un estudio previo de títulos, ¿cómo se valida el resultado del modelo versus los títulos y cuáles son los resultados comparativos? Bueno, precisamente por ese tipo o esa dimensión de lo que es un predio, nos hemos concentrado más en la parte física o en componente físico. Y toda la comparación ha sido en ese sentido, en cuanto a lo que tenemos de los predios de referencia, por ejemplo, ponía acá al principio, que serían esas capas prediales, y la cartografía básica. Ya llevarlo más a detalle, más a profundizar esas comparaciones, hasta el momento no se ha explorado porque precisamente por la complejidad de esa dimensión. Solo nos hemos concentrado en el aspecto físico. Y los resultados de esa comparación ya es lo que he mencionado. En la diapositiva menciono algunos porcentajes porque igual no, digamos, no se tomó toda la zona rural de estos municipios, por ejemplo, todos los predios rurales, sino que fueron secciones muy específicas de esa zona, fueron recortes muy específicos. Es por eso que, digamos, plantear el porcentaje de esos resultados en ese sentido, pues no sería tan indicativo del comportamiento general. ¿Por qué se hizo esto? Porque se probaron muchos métodos y procesar imágenes tan grandes de lo que sería, por ejemplo, la zona rural de Villavicencio sería bastante demandante en capacidad de cómputo y por eso con el NEGI se definieron también zonas muy concretas. Ellos las zonas de estudio en México y nosotros en zonas de estudio en Colombia. Pero la idea era eso, como teníamos tantas pruebas por hacer, tantos algoritmos por probar, sí, se fueron muy concretos, muy específicos. Perfecto, ingeniero. La siguiente pregunta la hace el señor Alexis
Carbono dice, ¿en el trabajo solamente se aplicaron procesos de filtros a las imágenes trabajadas? ¿Se aplicaron técnicas de detección de objetos o segmentación por instancia basados en visión por computador? Sí, el algoritmo principal que se usó fue CANI para detección de orden. En cuanto a segmentación, se probó, o sea, se probaron las herramientas del Orfeo Toolbox y el módulo de ArcGIS Pro de segmentación semántica, si no estoy mal, y también de aprendizaje profundo. En su momento se probaron también otros algoritmos, pero no, el desempeño no fue como tan bueno, así que se continuó con principalmente CANI y las pruebas que se hicieron con INEGI de ArcGIS Pro que mencioné. Gracias, ingeniero. Le recordamos que está en el chat el registro de asistencia para que por favor los que falten por diligenciar está ahí disponible. Otra pregunta nos hace la señora Claudia Patricia Romero. ¿Cómo se define la imagen de referencia de un predio rural que tiene un área definida en la escritura, otra en el certificado de tradición y libertad y otra en el recibo de impuesto predial? ¿Con la primera parte, cómo se diferencia? ¿Cómo se define la imagen de Define. referencia de un predio Mm, rural que tiene un área definida en la escritura, sí, otra en el certificado de tradición y libertad y otra en el recibo de impuesto predial? esa es una muy buena pregunta, es bastante compleja porque en muchos casos, bueno, primero no somos de la subdirección de catastro, pero sí en algunos otros proyectos, por ejemplo, que hemos hecho bueno, en la actual dirección de investigación, sí encontramos ese tipo de diferencias en información de referencia. Para ellos que, obviamente, lo que uno calcula de área del polígono va a ser diferente con lo que esté reportado. Eso ocurre mucho. Sin embargo, como decía también con otra pregunta, nos hemos concentrado en aspectos físicos que nos arroja la información georreferenciada, en este caso, la capa de predios. Entonces, por decirlo de otra forma, nuestra realidad del área que ocupa el predio X en la zona de estudio de Vicencio, por ejemplo, es la que reporta el área de ese polígono. Si dentro de todo este sistema de información de los predios hay información diferente, a menos no llegamos hasta allá, no lo tenemos en cuenta, porque como mencionando, nos concentramos solo en esos aspectos físicos. Sí. Perfecto, ingeniero. Otra pregunta nos hace el señor Andrés Nieto. ¿Hasta qué punto resulta siendo efectivo este método en la captura de linderos arcifinios, sabiendo que estos pueden ser susceptibles a cambios con el pasar del tiempo? Esa también es una muy buena pregunta, sobre todo en la viabilidad de este tipo de metodologías, porque lo que nos darían esos cambios, bueno, podría hacer un análisis de cambio histórico, tratar de identificar qué zonas son más susceptibles o más propensas a presentar ese tipo de cambios, de dinámicas, por ejemplo, en cuanto a nuevas subdivisiones de los predios, desenglobes, digamos, por ejemplo, inclusive estas talas, si definimos que la línea de bosque es el predio, entonces si se taló, pues ya obviamente se cambiaría. Lo ideal sería que hubiera un pool suficiente de imágenes o una adquisición constante de este tipo de imágenes para poder identificar esas zonas de cambio. Entonces, dentro también de las imágenes de observación de la Tierra es algo que se desarrolla bastante, donde podemos esperar esos cambios. Y pues pero necesitaríamos esa información. Entonces, si tenemos imágenes en el caso de la metodología, la investigación que se ha adelantado del 2019, 2020, 2021, etcétera, pues necesitaríamos imágenes posteriores, de años posteriores, para poder hacer esa comparación. Entonces, es una muy buena pregunta y es un reto también, sobre todo con las expectativas de actualización catastral en el país con métodos indirectos, porque digamos, se decidiera implementarlo, pues eso nos daría la base, digamos, 2021 o 2022, por decirlo. Pero si se hubo un cambio al final de esa vigencia, pues entonces necesitaríamos hacerlo nuevamente. Y pues habría que volver a capturar las imágenes, que de georreferencien, implementar metodología, etcétera, etcétera. Entonces sí es un reto importante.
Bueno, ingeniero. La última pregunta la hace el señor William Avendaño. Dice, ¿se ha validado la utilización del modelo en la identificación de zonas homogéneas físicas? En ese campo, el modelo tiene un potencial interesante. No, hasta el momento solo estrictamente predios de referencia. Efectivamente, uno de los primeros resultados es que sobre todo las imágenes Bexel fueron mejoradas significativamente con estos procesos de mejora. Y obviamente a partir de eso se ve el potencial en muchos otros tipos de generación de cartografía. Sin embargo, no nos hemos concentrado específicamente en lo que son los predios, los linderos físicos. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Entonces, ya acabamos con las preguntas de tu presentación. Vamos a ir con unas que le habían hecho a Luisa. Entonces, va la primera pregunta para Luisa. Ay, no la veo. Bueno, aquí dice el señor Andrés Ricardo Fonseca. ¿Cómo puedo utilizar este estudio para la valoración y avance de las construcciones? En cuanto a la valoración, lo que se busca es optimizar el proceso de reconocimiento predial. Si bien las tipologías, a cada tipología los profesionales de campo le asignan un valor económico, un presupuesto, pues la idea es poder optimizar ese proceso. Entonces, que el reconocimiento se pueda hacer más rápido y automático, o incluso empezar a usar servicios en línea para que no tengan que ir a terreno, sino se pueda hacer a través de varios servicios en línea que pueden capturar de pronto las fachadas de los predios. En cuanto a los avances de construcción, no está contemplado porque el algoritmo lo que hace es clasificar en las tipologías constructivas como tal. Entonces él no tiene la capacidad de decir cambió la construcción o no cambió. Perfecto, Luisa. Y el señor William Avendaño nos hace la última pregunta, que es, ¿qué relación tiene el porcentaje de precisión con la norma IGAC del 95%? Si logramos, la idea es que con las recomendaciones que hicimos y si se sigue desarrollando el proyecto, la exactitud y la precisión del modelo mejore. Si logramos hacer que eso cambie, pues ya no será necesario de pronto enviar tantas personas a campo. Y también se logra ajustar teniendo en cuenta que pues, la norma dice el 95%, pero es el valor del terreno más el valor de construcción. Tengamos en cuenta que la componente de tipologías constructiva es solo una pequeña parte del valor de construcción. También tenemos que tener en cuenta la edad y el estado de conservación. Entonces, si logramos que la exactitud del modelo mejore, pues hará un aporte que podrá ser mejorado o corregido por las otras componentes que tienen que ver con el valor de construcción. Entonces, posiblemente llegaría a mejoras en su valor y sería un aporte para optimizar esos procesos de reconocimiento predial. Listo, muchas gracias. Y ahora ha sido la última. La ingeniera Erika dice así, quisiera saber qué alternativas se integrarían al modelo que presentan para valorar las viviendas que tienen una tipología de fachada diferente a los acabados internos de la vivienda, que generalmente para eso es que se pide ingreso a la vivienda, puesto que este reconocimiento es muy importante o no se puede aún integrar al modelo este parámetro. El modelo se pensó en el objetivo de tipificar solo fachada. La metodología de tipologías de fachada lo que busca es evitar el ingreso de personas a la vivienda y los expertos que la crearon lo que hicieron fue castigar los valores, pero sin embargo
no hay forma de decir a partir de la fachada, extrapolar los valores internos, no, todavía no se ha contemplado. Perfecto, Luisa, muchísimas gracias. Bueno, ya con las preguntas respondidas de los asistentes, queremos ya darles cierre a este espacio. Desafortunadamente no alcanzamos con la presencia del director de investigación y prospectiva porque se le presentó una situación interna, pero les envía de mi parte un caluroso saludo, un agradecimiento inmenso. De mi parte también un agradecimiento inmenso a Luisa Fernanda Rodríguez y a Nelson Nieto por este par de ponencias que nos acaban de dar, reiterando lo que nos dijo Sandra, presentando también avances y retos que tenemos como institución de investigación, entre otras, para mostrar avances y tecnologías de punta frente a todos esos aspectos catastrales y cartográficos. También queremos dar un agradecimiento inmenso a todos los investigadores y funcionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi que hicieron parte de este viernes de investigación, y también estamos gratamente sorprendidos y agradecidos por la gran y masiva participación de diferentes estudiantes, docentes e investigadores de instituciones educativas como la Universidad Distrital, la Universidad del Tolima, la Universidad del Valle, algunas instituciones educativas de Antioquia, una masiva y gran participación de la Agencia Nacional de Tierras, varios investigadores y profesionales independientes, entre otros. Gracias por asistir. Saben que están cordialmente invitados a nuestros próximos espacios del viernes de investigación. Vamos a realizar estas jornadas cada 2 semanas, pues a no ser que exista pues algo extraordinario, pero estaban así programados. Nuestro próximo evento, y están cordialmente invitados, va a ser el próximo 17 de marzo, donde vamos a hacer un taller muy interesante para los investigadores frente al manejo del CBLAC y a estas plataformas de MinCiencias. Les estaremos anunciando por correo electrónico y mediante redes sociales la convocatoria y la inscripción previamente para este evento. Sin más particulares, les agradecemos mucho desde la Dirección de Investigación y Prospectiva del Instituto Geográfico Agustín Codazzi por su participación. Y bueno, quedamos en contacto. Ya saben que nos escriben al correo eventos.científicos@igac.gov.co si tienen alguna otra pregunta o cualquier duda al respecto. Y también los que estén interesados les compartimos la información de esta ponencia. Sin más particulares, nos despedimos. Muchas gracias y hasta una próxima emisión.